Audiolibros con texto presenta Mercado Negro, de Arthur Gask. Todd Hunter McAllister ocupaba un puesto bastante importante en el Departamento de Impuestos sobre la Renta, y contrariamente a lo que algunos podrían haber esperado, su expresión era apacible y gentil. Felizmente casado, tenía una esposa sensata y atractiva y 3 hermosos hijos. Sin duda, era un buen padre y, por lo que los vecinos habían podido averiguar, también era un esposo fiel. Su vida era la de un habitante suburbano común y corriente. Cada mañana salía de casa a la misma hora y cada noche regresaba también a la misma hora. Por la noche leía o escuchaba la radio y los fines de semana trabajaba en su pequeño jardín, llevando ocasionalmente a su familia a dar paseos en la playa o a la montaña los domingos. De hecho, era, en apariencia, un hombre muy común y, hasta donde se sabe, hasta los 40 años no mostró signos de ninguna aberración moral o mental. Sin embargo, llegó la guerra con sus escaseces, restricciones y racionamiento, y casi en un abrir y cerrar de ojos, por así decirlo, su perspectiva de la vida cambió por completo. Se transformó entonces en un coleccionista de artículos escasos, en un acaparador compulsivo y en un constante recorrido de tienda en tienda para adquirir productos que no necesariamente necesitaba, pero que eran difíciles de encontrar. Esto se convirtió en una verdadera locura, una auténtica obsesión para él. Todo comenzó gracias a su esposa. Una mañana le pidió que intentara conseguir sagú en la ciudad mientras regresaba a casa, ya que el tendero local no lo tenía. Así que Todd Hunter no tomó su tranvía habitual de vuelta esa tarde y emprendió la búsqueda. Las 2 primeras tiendas a las que acudió no tenían sagú, pero en la tercera, después de una breve vacilación por parte de la dependienta, quien no lo reconoció como cliente habitual, le vendieron 1 libra. Mientras le daba el cambio, escuchó a otra dependienta decirle a una señora que tenía suerte de poderle dar unas ciruelas pasas, ya que quedaban muy pocas y no sabían cuándo llegarían más. En ese momento, Todd Hunter también sintió el deseo de comer ciruelas pasas. Las compró y se sintió radiante de placer cuando, más tarde, para gran deleite de su esposa, le ofreció ciruelas pasas además del sagú. Todo tan escaso debido al racionamiento. «Pero eres un comprador excelente, querido Todd», dijo, «y creo que sería mejor que hicieras tú todas las compras desde ahora. Las dependientas siempre dan mejores productos a los hombres que a las mujeres». Así, Todd Hunter se sumergió en un camino de nuevos excesos y, al abordarlo con gran entusiasmo, pronto hubo una acumulación masiva de comestibles en la despensa, ya que algún día cualquier cosa podría volverse realmente difícil de obtener. Aparecieron entonces en la casa decenas de botellas de sopa, montones de paquetes de guisantes, lentejas, judías blancas, conservas de todo tipo de salsas y frutas, así como de verduras. Durante un tiempo, la leche condensada fue su especialidad y pilas de latas se amontonaban hasta el techo. Luego, los encurtidos se convirtieron en su nueva obsesión, ya que Todd Hunter escuchó que pronto no habría mano de obra disponible para producirlos y trabajó incansablemente para asegurar un buen suministro en su casa. Rara vez pasaba una tarde sin que trajera 2 o más paquetes. A estos pronto añadió cajas y cajas de macarrones y fideos,
porque uno de sus colegas de la oficina de Hacienda le había mencionado que estas existencias se estaban agotando rápidamente. Al principio su esposa se divertía, pero pronto se molestó, diciéndole con aspereza que empezaba a temblar cada vez que lo veía llegar a casa con su maletín. Todhunter, sin embargo, había probado la sangre y no iba a haber nadie que lo parara. A la noche siguiente, tras la discusión, llegó a casa con 3 paquetes de 56 gramos de mostaza y 2 latas de sirope dorado. Ahora tenía la manía de aumentar su inventario cada día. De productos no racionados pasaba rápidamente a los racionados, y la adquisición de 1 libra de mantequilla ilegal o unas onzas extras de té lo llenaba de una alegría terrible. «Pero seguro que algún día te descubrirán», protestó su mujer casi entre lágrimas. «Y ya sabes que comprar productos racionados de más es mercado negro». «Lo hago de una manera muy inofensiva, Mary», sonrió, «y tendré mucho cuidado de que no me atrapen. Ahora soy bastante astuto en esto». Pero una vez que se involucró en el mercado negro, el atractivo se hizo cada día más y más fuerte, y pronto Todhunter comenzó a transgredir de tal manera que su propósito empezó a ir más allá de la comida. Así se convirtió en una rutina para él apostar en el kiosco todos los sábados al regresar de la oficina. Claro que solo se trataba de unos pocos chelines, y en realidad no le interesaban mucho los caballos y sabía poco sobre ellos, pero le emocionaba mucho entregar su boleto de apuestas en el mostrador, con la posibilidad siempre presente de que un policía entrara corriendo en el kiosco y lo pillara con las manos en la masa. Una tarde, mientras esperaba con un amigo el tranvía en la Plaza Victoria, 2 hombres salieron de la caseta de vigilancia y el amigo le comentó que eran Billiken y Brown, de la Brigada de Lotería y Juegos de Azar, 2 de los detectives más astutos del cuerpo. Todhunter observó sus rostros con gran interés y resultó que le fue bien, ya que al sábado siguiente, justo cuando se acercaba al kiosco para entregar su boleto de apuestas, vio a un hombre con la cara sucia y un mono sucio tirado en la acera a unos 12 metros de distancia. Lo reconoció al instante como uno de los 2 detectives que le habían señalado, y con el corazón latiendo con fuerza, pasó junto al kiosco sin detenerse. Fuera de la vista, rompió su boleto de apuestas y arrojó las piezas por un desagüe. Como buen apostador, pensó que sería decente avisar al kiosquero. Caminando rápidamente de vuelta a la calle principal, con dificultad reprimió un silbido al ver en la acera opuesta al segundo detective con uniforme de mozo de estación. Le temblaban las rodillas al entrar en la tienda. Por suerte, el kiosquero estaba solo. «Detectives afuera», susurró Todhunter con voz ronca, «del equipo de juegos y apuestas». La cara del kiosquero se puso color masilla y sus ojos se abrieron como tapones de corcho. «¿Estás seguro?», susurró. «Exacto», susurró Todhunter. «Billiken y Brown. Uno lleva overol y el otro uniforme de ferroviario». Rápido como una serpiente, el kiosquero cogió una cajita de debajo del mostrador y se lanzó a la trastienda. Todhunter empezó a hojear unas tarjetas navideñas en una bandeja sobre el mostrador. Pasaron 2, 3, casi 5 minutos y el kiosquero volvió a entrar. «Tranquilo», sonrió. «Todo se ha ido al fuego de la cocina y he arreglado el teléfono para que no suene. Muchas gracias, señor. Estoy seguro, Pero la puerta de la tienda se abrió de golpe y entraron los 2 detectives, acompañados de otros 2 hombres.
Somos policías, espetó uno, y venimos a registrar su local. Sospechamos que hacen apuestas ilegales. Salgan de detrás del mostrador y no se metan las manos en los bolsillos. Todhunter se escabulló de inmediato, pero se enteró al día siguiente de que la policía no había encontrado nada. El kiosquero sonrió y dijo: «Ni un papel quemado», y uno de los técnicos estuvo sentado frente al teléfono durante media hora, listo para que mis clientes hicieran sus apuestas, antes de darse cuenta de que estaba estropeado. No me reí, se pusieron como locos. Podría haberse pensado que una escapada tan a tiempo habría advertido a Todhunter de los riesgos que corría, ya que sabía muy bien que cualquier condena pública por extraperlo le haría perder su puesto en la oficina de Hacienda y todos los beneficios de más de 20 años de servicio. Sin embargo, no hizo caso de la advertencia y su siguiente desliz fue aún más grave, ya que estaba obstaculizando el esfuerzo bélico comprando gasolina en el mercado negro. Por casualidad, mencionó un día que su ración mensual de 2 galones de gasolina era tan pequeña que no podría tomar las vacaciones habituales en automóvil en Navidad. Ante esto, el mecánico dijo que, aunque no podía darle más gasolina, conocía a alguien que sí podía, y al final, una noche, le entregaron 6 latas de 4 galones a Todhunter, a 30 libras la lata, así que abonó 180 libras. Cuando llegó a casa, rápidamente las dejó escondidas bajo unos sacos viejos en la parte trasera del garaje. El hombre que trajo las latas tenía una mirada furtiva y unos ojos pequeños y brillantes, y Todhunter se avergonzó de sí mismo por haber tratado con él. Ahora, por primera vez, cuando le contó a su esposa sobre la gasolina ilegal, ella se enfureció muchísimo. «No vale la pena», dijo bruscamente. «Un hombre en tu posición no puede permitirse esos riesgos. Toda tu carrera se arruinará si se descubre». «Lo sé», admitió Todhunter con inquietud. «¿Pero quién va a traicionarme? Estoy a salvo». Sin embargo, se equivocó por completo, ya que no contaba con la señora Cossey. La señora Cossey era la criada, y debido a sus hábitos alcohólicos y su comportamiento errático, siempre hubo una tensión entre ella y la señora McAllister. El lunes antes de Navidad llegó al trabajo 1 hora tarde, con un fuerte olor a whisky y un hipo explosivo con cada palabra que decía. Obviamente no estaba en condiciones de hacer bien su trabajo, y se lo dijeron sin rodeos, ante lo cual dejó de trabajar al instante. Exigió su pago y se marchó, murmurando venganza, con el sombrero ladeado. Al día siguiente, la Junta de Combustibles Líquidos recibió una carta anónima mal garabateada en la que se les informaba que los habitantes del número 17 Boomerang Terrace tenían una gran reserva de gasolina en su garaje, escondida bajo unos sacos. Esa misma tarde, 2 hombres de la Junta, con rostros muy serios, llegaron a casa de Todhunter y, tras de decir de dónde venían, exigieron revisar el garaje. Su esposa, que les abrió la puerta y les recibió, se dio cuenta al instante de que no había remedio y los llevó allí, con la esperanza de que no vieran los sacos. Sin embargo, se abalanzaron sobre ellos de inmediato y descubrieron la hilera de latas pulcramente colocadas. En un último intento desesperado por disuadirlos, la pobre señora dijo que las latas solo contenían agua. «Nos vamos de camping el sábado», explicó, «y siempre llevamos nuestro propio agua. Cuando estamos fuera, mi marido es muy escrupuloso con el agua que beben los niños». Los hombres sonrieron a medias y uno de ellos dijo con gravedad: «Lo siento, señora,
pero será nuestro deber abrirlas para ver si lo que dice es correcto. Unos 3/4 de hora después, Todhunter llegó a casa exultante, tras haber comprado nada menos que 3 sobrecitos más de mostaza. Encontró a su esposa recostada en un sillón, muy pálida y totalmente agotada. «Pero, Mari, ¿qué te pasa?», preguntó con ansiedad. «¿Te sientes mal?». «Acaban de venir 2 hombres de la Junta de Combustibles Líquidos», dijo entrecortadamente, «y se empeñaron en entrar al garaje». Todhunter se puso pálido como un fantasma. «¿Pero se dieron cuenta de las latas?», preguntó con voz ronca. «Solo vinieron a buscar eso», asintió. «Sabían que estaban allí y fueron directo a por ellas enseguida. Esa horrible señora Cosey debió de delatarnos por despecho. Les dije a los funcionarios que las latas solo contenían agua, que nos llevaríamos de vacaciones este fin de semana, pero no me creyeron y dijeron que debían abrirlas para ver». «¿Y las abrieron?», preguntó Todhunter, apenas capaz de articular palabra. Cuando ella asintió con tristeza, se dejó caer débilmente en el sofá. «Me lo merezco», dijo con voz entrecortada. «Ahora significa una desgracia y que me echen del servicio. Pero qué tonto he sido». Pero vio a su esposa que estaba medio llorando y medio riendo. «Sí, te lo mereces», exclamó histéricamente, «y mucho». Entonces, para su asombro, ella corrió hacia él y le echó los brazos al cuello. «Pero no te castigaré más, querido», continuó, «aunque quería asustarte un poco para que no volvieras a hacer el ridículo. No, no vas a caer en desgracia y todo está bien». «¿Pero qué quieres decir?», preguntó atónito. «Acabas de decir que abrieron las latas». «Y así lo hicieron», exclamó, «pero descubrieron que lo único que tenían…». Hizo una pausa dramática. «Era lo que les había dicho, solo agua, agua pura», rió alegremente. «Ay, gran Gaby, ese gasolinero del mercado negro te engañó y le pagaste 180 libras por 6 latas de agua». Todhunter intentó con todas sus fuerzas sentirse furioso, pero su alivio fue tan grande que le resultó difícil evitar llorar. «Sí, y deberías haber visto sus caras», continuó su esposa. «Al principio se quedaron atónitos y se enfadaron conmigo por reírme, pero luego, aunque estoy segura de que sospecharon algo raro, también tuvieron que reírse y al final se fueron, disculpándose educadamente por la molestia». Todhunter ahora ya es un personaje reformado y no tiene tratos con el mercado negro. En las tiendas de provisiones ya no lo conocen. Sin embargo, siempre está al acecho del hombre que le vendió esas latas de agua, aunque si lo encuentra, no está seguro de que qué hará, si le pondrá un ojo morado o le ofrecerá una copa.